un sorpresivo ataque del grupo terrorista Hamás, impulsado por Irán, exactamente a 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur, dejó centenares de muertos en Israel. Fueron secuestrados por el grupo terrorista, además hombres, mujeres, adultos mayores, niños y soldados. Los terroristas, cerca de 500, ingresaron por tierra, mar y aire a Israel para atacar ciudades completas y kibbutz en forma indiscriminada, al tiempo que se lanzaban misiles, vulnerando la integridad y la seguridad de Israel. Y inmediatamente el gobierno de Israel se declaró en estado de guerra, bloqueó totalmente la franja de Gaza y lanzó un ataque total contra la intención manifiesta de acabar con Hamás en una guerra absoluta. En Israel hay por lo menos 2 mexicanos, otros dicen que 3 desaparecidos y varios que han quedado varados en ese país, cerca de 500. Se han enviado 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que regresarán a cerca de 300 personas que han pedido repatriarse. Israel está en guerra. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו כל העולם יודע. חמאס זה דאעש. ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. Es el peor ataque en los últimos 15 años. El ataque sorpresa por milicianos de Hamás desde Gaza inició alrededor de las 6 de la mañana este sábado. La agresión ocurrió en un día especial para el pueblo judío. Coincidieron el Shabbat y la festividad del Sukkot, cuando miles de israelíes se dirigían a las sinagogas para celebrar con sus familias y amigos. También concordó con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, cuando fuerzas de Egipto y Siria sorprendieron a Israel al atacarlo en 2 frentes. El grupo Hamás disparó miles de cohetes contra las ciudades israelíes más cercanas a la franja, pero también contra Jerusalén y Tel Aviv. La incursión de los milicianos de Hamás a Israel se dio por diversos puntos de la franja de Gaza. Los ataques fueron por tierra, mar y aire. Los misilianos palestinos cruzaron la frontera en parapentes. Por el lado del Líbano, los combatientes de Hezbollah llegaron en motocicletas a la valla fronteriza con Israel para atravesar el desierto. En respuesta, Israel lanzó la operación Espadas de Hierro para lanzar una contraofensiva contra varios objetivos en Gaza. Entre las medidas adoptadas, el gobierno de Israel llamó a los soldados de reserva para luchar contra los ataques de Hamás. La ofensiva ha sido en todos los terrenos. El ejército israelí publicó un video en el que muestra a sus fuerzas navales atacando a combatientes que intentaban infiltrarse a Israel por mar. Y mientras soldados patrullan las calles, los ataques hacia Tel Aviv no han cesado y continúan por la noche. Uno de los hechos que ha causado mayor indignación internacional es el ataque que perpetraron los terroristas en un festival de música electrónica que se celebraba en un área de desierto próxima a la franja de Gaza. Era un concierto por la paz. Al menos 260 cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencia. Varios de esos jóvenes eran extranjeros, como el caso de la ciudadana alemana Shani Luck, quien fue brutalmente asesinada y su cadáver fue transportado y exhibido como trofeo de guerra por Hamás. Mientras tanto, los mexicanos que permanecen en Israel piden ayuda. Este lunes despegaron desde la base aérea de Santa Lucía 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatarlos. Hasta el momento, 500 mexicanos se registraron en el formulario de emergencia que habilitó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre ellos se encuentra la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México, 47 turistas de Aguascalientes y 21 de Campeche. Por la mañana, el presidente López Obrador informó que había 3 mexicanos desaparecidos en la zona de conflicto. Horas después se dio a conocer que David Heiblum, uno de ellos, fue encontrado con vida junto a su pareja de origen panameño.
Israel ha sido claro al declarar una guerra total contra Hamás. Aseguran que va a tomar tiempo, pero sus enemigos pagarán un precio hasta ahora no conocido. Estados Unidos, Canadá, la OTAN y la Unión Europea le han dado pleno apoyo a Israel ante el ataque terrorista. Rusia, Irán y Siria, en menor medida Qatar y Turquía, también apoyan a ellos, a Hamás. México sacó un comunicado de la Cancillería rechazando el ataque, pero el presidente López Obrador dijo hoy que en la política exterior el mandato es no intervención y autodeterminó que ni los pueblos y la solución pacífica ni las controversias es lo que quieren, que lo que México quiere y desea es que no haya guerra y que no haya violencia. Bueno, a mí todo esto me recuerda a dos cosas. Primero, las enormes indefiniciones que tuvo el presidente Fox el 11 de septiembre del 2001, cuando atacaron las Torres Gemelas y que deterioraron completamente la relación con la administración Bush. Y segundo, la diferencia con la que actúa el gobierno mexicano, por ejemplo, con Bolivia, con el caso de Evo Morales, o con Perú, con Pedro Castillo, respecto a claras intervenciones y agresiones como la que sufrió Ucrania, pero mucho más como la que sufre Israel ahora. Porque lo de Ucrania en todo caso puede ser comprendido como un conflicto militar. Esto es un ataque terrorista e incluso no se puede entender que se confunda un ataque terrorista con el mundo árabe o con la Autoridad Nacional Palestina, que son dos cosas diferentes. Parece que tenemos una política de no intervención bastante selectiva. Son imágenes del satélite Copérnicus Sentinel-2 de la Unión Europea. Muestran las repercusiones del intenso bombardeo del sábado 7 de octubre, cerca de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Tras la declaración de una guerra total contra Hamás, las naciones comenzaron a pronunciarse sobre el conflicto. Los países de Oriente Próximo toman postura con recelo ante el impacto que puede tener el levantamiento palestino. Regularmente, este tipo de conflictos despierta a los pueblos musulmanes, sobre todo cuando interpretan que el Islam está en peligro. Los países occidentales son los que han condenado el ataque terrorista de Hamás, al tiempo que expresan su apoyo incondicional a Israel. El primero en dejar clara su postura fue Estados Unidos. Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Otras naciones responsabilizan a Irán de estar detrás del ataque. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su rechazo al ataque terrorista, al tiempo que manifestó su preocupación por el asedio israelí, mientras naciones como Irán, Siria, Irak y Turquía apoyan totalmente el ataque de Hamás, quien lanzó un mensaje a todos los regímenes árabes: nada sin los palestinos. خوشبختانه ما در این مرحله شاهد حمایت تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی از ملت فلسطین و از مقاومت ملت فلسطین هستیم. Son varios los países que se han pronunciado por el cese al fuego para privilegiar el diálogo, entre ellos México. Nosotros estamos a favor de la paz. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención. Así la configuración internacional ante un conflicto que parece no tener una solución a largo plazo. Pero el presidente López Obrador dice, antes de esto, dice una frase que es lo que de alguna forma ha sido muy criticado en muchos ámbitos. Dice, México no toma partido. Aquí no es tomar partido entre Israel, el mundo árabe, las naciones árabes. Es un ataque terrorista realizado contra la población civil, donde se llevaron cerca de 1,000 rehenes, que no sabemos qué ha sido de ellos, ni sabremos muy probablemente qué será de ellos, y donde se atacó específicamente por una organización terrorista a esa población civil. ¿Por qué el ataque? ¿Cuál es la correlación de fuerzas?
Lo cierto es que estamos ante una reconfiguración geopolítica global. Es un ataque pensado en ese sentido. ¿Qué es Hamas? Hamas es un instrumento terrorista formado por la Guardia Revolucionaria de Irán, apoyado, organizado, financiado por Irán. Ahí veía usted al canciller de Irán. Hubiera sido imposible realizar un ataque de estas características sin el apoyo que tuvieron de Irán, también de otros países, entre ellos Siria, entre ellos Rusia. Son los países que han intervenido en esto. Además, ¿qué estaba pasando en Israel? En Israel tiene el gobierno más conservador de su historia, de la historia de Israel, el de Benjamín Netanyahu, con una fuerte influencia de grupos integristas y de ultraderecha. El país estaba dividido. Lo que hicieron los atacantes de Hamas es aprovechar el momento. Y hubo una terrible falla de la inteligencia y el sistema de defensa de Israel que fue tomado literalmente desprevenido. ¿Por qué? Entonces, los grupos terroristas y estas naciones que los apoyan vieron debilitado a Estados Unidos porque Biden ni siquiera puede garantizar un pleno apoyo a Ucrania en este momento. También se debilita Ucrania en la guerra con Rusia porque Rusia se fortalece. Hay otro frente internacional que debe ser atendido. Es un ataque manipulado por Irán, Rusia y Siria, aprovechando la debilidad que percibieron en Israel y en los Estados Unidos. Estados Unidos estaba negociando un acuerdo con Arabia Saudita, un país que es enemigo religioso, político, geopolítico de Irán, y estaba enfrentado con Qatar y los Emiratos Árabes. Si vemos, este es el mapa de Medio Oriente, ahí está Irán, allá arriba de Irán está Rusia, está Siria, Jordania, que se ha mantenido neutral, tiene relativamente Jordania y Egipto relativamente buenas relaciones con Israel, está Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y otros países. Los Emiratos Árabes y Qatar tienen conflicto con Arabia Saudita, Irán también, Siria también. Estaba esta negociación. Cuando vemos la Franja de Gaza, es este tramo, es un lugar realmente pequeño. La Franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo y entre 9 y 12 kilómetros de ancho. Es un lugar muy pequeño. Israel es un país muy pequeño. A ver, la parte, el Valle de Jordán, como le llaman, que es Cisjordania, que es donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, son lugares muy pequeños. Se puede recorrer desde Jerusalén a Siria, si se pudiera transitar normalmente, en muy poco tiempo. Ahí tenemos Líbano, que vemos también. Líbano está controlado, prácticamente todo Líbano, o muy buena parte de Líbano por Hezbollah, que es una milicia similar a Hamas, pero controlada por Siria. Esa es la realidad. Había un acuerdo que se estaba tratando de establecer, que impulsaba a Estados Unidos entre Israel y Arabia Saudita para tratar de neutralizar y que se reiniciaran las relaciones de Arabia Saudita con Israel, y ese plan terminó. Israel interviene ya en la Franja de Gaza, quiere arrasar con Hamas, y eso va a reconfigurar muchas cosas, entre ellos el gobierno de Israel, porque el gobierno de Netanyahu, que estaba a punto de caer, se podrá desprender un poco de la ultraderecha, siendo un gobierno de ultraderecha, pero tiene grupos más a la ultraderecha todavía. ¿Por qué? Porque ante una guerra se forman gobiernos de unidad nacional, y la guerra va a ser larga e impredecible para todos. Esa es la situación que estamos viviendo. Todos estos países y mucho más que usted ve van a estar afectados por esta guerra. Va a estar afectada también Ucrania, por supuesto que Rusia, Estados Unidos. No podemos hacer como un avestruz y esconder la cabeza ante un conflicto geopolítico global. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
La decisión de un tribunal de justicia de reducir la pena de Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio en 1994, siguió exactamente el mismo camino oscuro que permitió la liberación de Rafael Caro Quintero en el 2013. Un tribunal decidió que el caso tendría que haber sido juzgado en un ámbito local y no en un ámbito federal, y como la condena máxima por asesinato en Baja California en el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio era de 30 años y no de 45 años como está hoy en el Código Penal, bueno, se aplica la ley de hace 30 años. Así que está a punto de quedar en libertad el asesino del priista de Lomas Taurinas, Aburto, y bueno, muy pronto, para marzo, parece que quedará en libertad. En su momento, la decisión de liberar a Caro Quintero fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero Caro Quintero ya estaba en libertad y operando con su cártel, con su organización criminal, hasta que volvió a ser detenido el año pasado. Por eso está detenido también. El caso de Aburto tendría que ser apelado y llevado ante la Corte, y Aburto tendría que cumplir plenamente su condena de 45 años a la que fue condenado. La diferencia en que en 2013, con el caso de Caro Quintero, la PGR apeló y llevó su caso ante la Suprema Corte. En lo de Aburto, pareciera existir la intención exactamente contraria. Ha sido desde ámbitos del gobierno federal, de la Fiscalía y sobre todo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que está Rosario Piedra, desde donde se ha impulsado la liberación de Aburto para marzo del año próximo, o sea, en plena campaña electoral, para convertirlo, me imagino, por supuesto, esto me lo imagino, no es un dato duro, en un instrumento político electoral. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión tras confesar que disparó contra Colosio el 23 de marzo de 1994. No obstante, este hecho se ha convertido en una batalla legal luego de que a principios de marzo un juez concedió un amparo a Aburto, quien reclama omisión de la Fiscalía General de la República por no investigar la tortura que dice sufrió cuando lo detuvieron. El gobierno federal concluyó que Mario Aburto Martínez fue el único responsable del asesinato, pero aún se desconoce el motivo del crimen. La investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio se concentra en un expediente resguardado en el Archivo General de la Nación. Podrá abrirse en 2035, el año en que Mario Aburto cumpla su sentencia. Él mismo reconstruyó el crimen y en diferentes entrevistas en prisión nunca desmintió los hechos. Mario Aburto Martínez permanece preso en el Ceferezo 12 en Guanajuato desde el 21 de octubre de 2020. Su familia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que denunció violaciones a sus derechos. Fue entonces que la CNDH inició una queja por presuntos actos de obstaculización, restricción o negación del derecho a la salud y por presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En septiembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición de Mario Aburto para revisar su sentencia de 45 años que se le impuso por el magnicidio del candidato priista. Este viernes, el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca invalidó la condena de 45 años de prisión dictada a Mario Aburto, debido a diversas violaciones en su proceso. También instruyó a que se le dicte una nueva sentencia con base en el Código Penal de Baja California, vigente en la época de los hechos. De acuerdo con el fallo del tribunal, la sanción prevista en esa norma estatal para este ilícito era de 16 a 36 años de prisión. Aburto fue sentenciado por homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia, con base en el Código Penal Federal. Si lo sentencian a la pena máxima, Aburto cumpliría su condena el 23 de marzo de 2024, ya que fue detenido el mismo día del magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y una de las cosas más patéticas que hemos visto en las últimas semanas es la defensa que hizo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha,
a un abusador sexual. Incluso reconoció en una conferencia de prensa, así enfrente de muchos periodistas, que el gobernador le había ofrecido a este servidor público protección y cambiarlo de lugar de trabajo para que dejara de acosar en donde estaba, y por supuesto que le había exigido no volver a acosar a nadie. ¿Se imagina que ese es el castigo a un acosador, Jorge? No, y además es un delito, el acoso es un delito. Pero bueno, el gobernador de Sinaloa decidió proteger a este hombre simplemente cambiándolo donde hubiera más hombres para que no acosara a nadie. Otro impresentable, Hugo López-Gatell, sigue en campaña tratando de justificar lo injustificable. Sus declaraciones siguen siendo incongruencias tan grandes como la que acostumbraba esgrimir ante la pandemia. Vea usted. De los 800,000 muertos, 700,000, 800,000 muertos que dejó la pandemia, ¿cuántos hubo en la Ciudad de México? Porque los deudos de los 40,000, 50,000, ¿cuántos fueron en la Ciudad de México? Tanto en la Ciudad de México... Esos no van a votar por ti. No, por supuesto, porque están muertos. No, me refiero a los familiares. Claro. Bueno, y el PRI de Alejandro Moreno no solo se sigue desangrando, sino que también el líder del cada vez más pequeño partido tricolor se da el lujo de expulsar a los priistas que ya habían renunciado por diferencias con el propio Alito Moreno, como el exgobernador Erubiel Ávila, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la excanciller Claudia Ruiz Massieu. Un partido y un gobierno que está extraviado y está... Tener cercanía, amistad. Ahí duermen de lunes a viernes, comen... Agentes económicos inclusive, y con una marca... Del grupo parlamentario de Morena. Pero sí recordarles que las buena parte de ellos se han manifestado en favor de otras corrientes políticas, por lo tanto es inaceptable que estén dentro del partido. Sería inaceptable que alguien que ha decidido formar parte de otro grupo parlamentario pues esté con nosotros. Bueno, me expulsa el primero de un lugar donde ya no estoy. Yo fui el que decidí dejar mi militancia hace más de... Bueno, ¿y se acuerda usted de aquel historiador de Pedro Salmerón, aquel que describió a los integrantes de la Liga 23 de septiembre que mataron a Eugenio Garza Sada como un grupo de jóvenes idealistas? Una idea que se reproduce en los libros de texto gratuitos del gobierno. Pues bien, ahora Salmerón, todavía funcionario público, defiende el ataque terrorista de Hamás en las páginas de La Jornada. Los conquistadores no es Cortés. Los conquistadores son Maxicatzin y Chichimecatecutli. Ellos son los conquistadores. No lo sé, Rick. Parece falso. Vamos a contar otra historia. Gracias. Siempre he sido enemigo del gobierno. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, defender lo indefendible. Desde un secuestro y asesinato de un empresario hasta un ataque terrorista de Hamás. Y en el medio, todo lo que ha dicho el señor Salmerón sobre la conquista. Pero bueno, y el gobierno federal no ha tenido mejor idea que aumentar el derecho de uso a todos los aeropuertos, lo que costará a las administraciones de los mismos, así se ha calculado, unos 75,000 millones de pesos. Pero no se preocupe, eso lo pagará usted al comprar un boleto de avión, pero esos costos se trasladan a los usuarios. Casualmente, el único aeropuerto que no tuvo aumento en el TUA, se llama ese impuesto, al contrario, le bajaron el impuesto, fue el Felipe Ángeles. Por cierto, todo lo que se recauda
por este impuesto, por el TUA, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, $28 por pasajero en vuelos nacionales y $55 en internacionales, que suma unos 35,000 millones de pesos cada año, se usan para remozar el aeropuerto, para que usted tenga mejores servicios, no, para pagar los bonos del aeropuerto de Texcoco que se canceló. Así, regístrelo usted, así se usa su dinero. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directo a ver muchísimos reportajes especiales que le hemos presentado aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito y mañana tenemos una cita muy puntual a las 11 de la noche. Descansa, Jorge. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.